¿Sientes que algo está fuera de lugar en tu vida, pero no sabes explicar qué? ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en un horno, sofocado por presiones, injusticias y pruebas, e incluso cuando oras, parece que el cielo está en silencio? Quizás esta no sea solo otra fase difícil, quizás sea una advertencia de Dios, una última oportunidad antes de que se cierren las puertas. Y hoy entenderás por qué algunos sobreviven al fuego y otros se pierden en el vacío. La historia de los tres jóvenes en el horno de fuego, contada en Daniel 3, no es solo un cuento viejo, es una poderosa clave espiritual que puede redirigir tu vida hoy. Pero lo que poca gente sabe, y casi nadie te lo dice, es que el cuarto hombre en ese horno no era solo un ángel. Él era el reflejo mismo del propósito eterno de Dios. Y si ahora estás enfrentando tribulaciones, quizás Él ya esté a tu lado y tú simplemente aún no te has dado cuenta. En este vídeo revelaremos los secretos detrás de esta misteriosa presencia y cómo discernir cuando Dios está trabajando silenciosamente para protegerte de aquello que aún no puedes ver. No ignores las señales. Lo que escuchará hoy puede transformar su comprensión de la fe, el arrepentimiento y el momento adecuado para obedecer. Y si perseveráis hasta el final, entenderéis cómo caminar por el fuego sin quemaros, como lo hicieron los tres hebreos. Antes de continuar, permítanme hacer una solicitud rápida. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritos al canal. Si este contenido ya tocó tu corazón apenas al principio, imagina lo que Dios te revelará hasta el final. Así que regístrate ahora, activa la campana y prepárate, porque esta podría ser la palabra que el cielo tiene reservada para ti hoy. Sabían el riesgo, no eran tontos, sabían que el horno era real, que la orden del rey era firme y que la desobediencia no era vista como un acto de fe, sino como rebelión contra el imperio. Pero aún así, Sadrac, Mesac y Abednego no se inclinaron. Cuando la estatua dorada fue erigida y el sonido de las trompetas resonó en la llanura de Dura, todos se postraron, excepto ellos. Permanecieron en silencio, como si ya hubieran elegido su propósito mucho antes de que los instrumentos sonaran. No era orgullo, fue discernimiento. Sabían que ese momento llevaba el peso de una última oportunidad, tal vez de presenciar algo más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Mientras el pueblo los juzgaba, pensando que se habían vuelto locos, sus corazones estaban en paz, porque aún frente al vacío de la muerte, sabían que la fidelidad a Dios siempre abre una puerta, aunque sea en medio del fuego. Y aquí viene la advertencia para nosotros. ¿Cuántas veces nos doblegamos ante el miedo, ante el sistema, ante lo que conviene, solo para no perder algo que en el fondo ya no nos llena? ¿Cuántas veces ignoramos las señales, sofocamos el silencio de Dios en nuestros corazones y seguimos lo que es visiblemente más fácil, pero espiritualmente desastroso? Estos tres jóvenes no eran superhéroes, eran hombres comunes y corrientes con una fe poco común. Ellos no oraron pidiendo liberación, oraron para que incluso si Dios no los liberaba, permanecerían fieles. Daniel 3, 17, 18. Esta es la madurez espiritual. Esto es vivir con arrepentimiento constante y con los ojos abiertos a la redirección divina. Porque cuando el fuego amenaza con consumirnos, lo que queda en nosotros revela si nuestra fe es paja u oro. Y en este tipo de pruebas no hay término medio. O nos rendimos o nos quedamos de pie esperando que aparezca el cuarto hombre. El rey no entendió lo que vio. Nabucodonosor, tan acostumbrado a ser adorado, ahora tenía los ojos muy abiertos y el alma perpleja. Saltó y gritó: ¿No había tres hombres que arrojamos atados al fuego? Los asesores lo confirmaron, pero la visión del rey decía lo contrario. Veo 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego sin quemarse, y el cuarto tiene apariencia de hijo de...
Los dioses. Daniel 3:25. En ese instante, los mundos material y espiritual chocaron ante el horno ardiente. Algo antinatural estaba sucediendo, y allí, entre las llamas que debían consumir, caminaba el cuarto hombre. No era un ángel cualquiera, no fue una ilusión causada por el calor, fue una manifestación divina. Era la presencia del mismo Hijo de Dios, caminando en medio del sufrimiento con aquellos que escogían adorarlo, incluso si les costaba la vida. Ahora dime, ¿cuántas veces has estado en el fuego y has pensado que estabas solo? ¿Cuántas veces has gritado en el silencio y nadie ha respondido? El cuarto hombre no apareció ante el horno, no evitó que los jóvenes fueran arrojados. Él entró con ellos. Y este es el misterio de la fe. Dios no siempre nos libra del fuego, pero siempre nos encuentra en el fuego. Camina en medio del dolor, la pérdida, la traición, la escasez, la injusticia. El fuego, que debería ser el final, se convierte en el lugar de la revelación. No fue en el templo, no fue en el palacio, no fue en una sinagoga. Fue dentro del horno que la gloria de Dios fue vista incluso por los malvados. A veces lo que más necesitamos no es escapar del fuego, sino tener ojos para ver quién está en él con nosotros. Porque cuando Él está presente, lo que debería arder no arde, lo que debe aprisionar se rompe, y lo que parecía la muerte se convierte en un milagro. El rey se acercó al horno con una mezcla de temor y reverencia. Algo sobrenatural lo había tocado, aunque era un hombre acostumbrado al poder y a la dominación, y gritó: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Daniel 3:26. Es curioso cómo quien ordenó su muerte ahora los llama con respeto, reconociendo que sirvieron al Altísimo. Los tres salieron del incendio, sin tambalearse ni arrastrarse, sino con paso firme, como si acabaran de salir de una caminata en común. Y todos vieron que el fuego no tenía poder sobre sus cuerpos. Ni un pelo quemado, ni una ropa quemada, ni un olor a humo. ¿Y sabéis lo que eso revela? Que la liberación de Dios es completa. Cuando Él nos saca de la prueba, nos saca sin marcas, sin residuos de lo que pasamos. Lo que pretendía destruirnos solo testifica que Él estaba allí. Lo único que el fuego quemó fueron las cuerdas que los mantenían unidos. Esta es la liberación que viene de dentro del fuego, la que consume solo aquello que nos encadena. A veces, Dios nos permite pasar por hornos precisamente porque hay ataduras que solo allí se pueden romper. El orgullo, el miedo, la dependencia de los hombres, la necesidad de aprobación. Todas ellas son cuerdas que el fuego revela y quema. La gente alrededor vio a tres jóvenes que partieron de manera diferente, no por lo que perdieron, sino por lo que dejaron atrás. Hay liberaciones que no ocurren en los servicios religiosos, ni en los retiros, ni en las oraciones silenciosas. Ocurren en medio del caos, cuando la única salida es confiar en lo invisible. Cuando todo se desmorona y todavía dices: todavía creo. Y es esta fe la que mueve el cielo, la que atrae la presencia del cuarto hombre y la que transforma el fuego de la destrucción en fuego de la purificación. Cuando salgas de esto, la gente te mirará y dirá: ella pasó por todo eso y todavía no huele a humo. Y sonreirás, no porque hayas olvidado el fuego, sino porque habrás conocido al libertador que está en él. Cuando el rey Nabucodonosor vio que aquellos hombres salieron ilesos del horno, algo dentro de él cambió y declaró ante todos ellos: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos. Confiaron en él y desafiaron la orden del rey, prefiriendo entregar sus cuerpos al fuego antes que negar a su Dios. Daniel 3:28. Nótese el detalle. El mismo rey que ordenó matarlos ahora reconoce su fe como un ejemplo. Esta es la fuerza del testimonio que nace del dolor.
Cuando pasas la prueba y no niegas tu fe, plantas semillas en los corazones de quienes te observan. La liberación no siempre es solo para ti. A veces es para abrir los ojos de aquellos que no creen. El horno se convirtió en un púlpito y el rey, que nunca ponía un pie en una sinagoga, proclamó la gloria de Dios entre el pueblo. Dios es tan poderoso que transforma al perseguidor en predicador y la escena de humillación en un escenario de adoración. Además, Nabucodonosor dio un decreto. Dijo que nadie podía hablar contra el Dios de aquellos 3 jóvenes, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. 29. No solo reconocido, sino defendido, y hasta promovió a los 3 en Babilonia. Hermano, hermana, cuando Dios te libera, también te honra. Él no deja que tu fidelidad pase desapercibida. El mismo sistema que intentó borrarte se verá obligado a ponerte en el foco de atención, no porque buscaseis gloria, sino porque Dios quiso mostrar que la verdadera fe no se dobla ni se quema. El reconocimiento público no se trata de vanidad, sino de glorificar el nombre del Señor delante de los hombres. Cuando alguien vea tu historia y diga, solo Dios podía hacer esto, lo entenderás. Valió la pena confiar, valió la pena no rendirse, valió la pena pasar por el fuego. Porque ahora, aun aquellos que te despreciaban testificarán, Dios es real y actúa a favor de quienes confían en Él. La escena era desesperante a los ojos humanos, pero conllevaba un misterio divino. Vi 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego y no se quemaban. Y el aspecto del cuarto era como el aspecto de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. ¿Quién era este cuarto hombre? Nabucodonosor no podía nombrarlo, pero sabía que no era común. Vio algo celestial. Algo, o mejor dicho, alguien que desafiaba la lógica e inspiraba miedo. Los eruditos llaman a esto una teofanía, una manifestación visible de Dios antes de la encarnación de Cristo. Muchos creen que fue el mismo Jesús, el Hijo de Dios, quien apareció en el Antiguo Testamento. Y eso lo cambia todo, porque significa que, incluso antes de la cruz, Él ya caminaba con los fieles en los momentos de angustia. Esto demuestra que su presencia no depende de un templo ni de un tiempo. Él camina hacia el fuego cuando tú caminas hacia Él. Él pisa tierra ardiente cuando estás rodeado. Él no te libra del horno, Él te libra en el horno, y eso cambia la forma en que afrontamos el sufrimiento. Nota, el fuego continuó ardiendo, pero ya no causó daños. La presencia del cuarto hombre no extinguió las llamas, pero sí anuló su poder. Y esto es tan actual, porque muchos quieren un evangelio sin lucha, sin calor, sin pruebas, pero el verdadero evangelio es aquel en el que la gloria se revela en medio de la crisis. No fue el fuego el que se apagó, fue Dios quien entró en el fuego. Y la pregunta que resuena hasta el día de hoy es, ¿quién es este cuarto hombre que camina entre nosotros cuando todo se desmorona? Él es nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Él es el consuelo de los fieles perseguidos. Él es la sombra refrescante en el horno de la vida. Y tal vez hoy estás ahí, rodeado de llamas, preguntándote si Dios te ha abandonado. Pero mira con ojos espirituales. Hay otro contigo. Hay un cuarto hombre en esta historia, y Él vino para asegurar que no seáis consumidos, sino transformados. Él vino a mostrar que el horno no es el final, es la etapa de lo sobrenatural. El horno al que fueron arrojados los 3 hebreos no era solo una escena de aflicción, era también un altar de transformación. Y entonces, el plano espiritual, el fuego tiene un significado profundo, purifica, refina, separa lo precioso de la escoria. En Malaquías 3:3 leemos que el Señor se sentará como refinador y purificador de plata. En otras palabras, Dios usa el calor de la adversidad para revelar la esencia de nuestra fe. El oro puro solo se forma cuando pasa por altas temperaturas.
Y de la misma manera, hay cosas en nosotros que solo serán arrancadas cuando nos enfrentemos a la presión del fuego. El orgullo, la vanidad, la dependencia de la aprobación, el miedo a la crítica, todo esto se disuelve cuando el alma se coloca ante Dios en medio del dolor. No es un castigo, es una lapidación, porque el Padre nos ama tanto que no permite que permanezcamos como estamos. Él quiere que seamos vasos limpios y puros, aptos para toda buena obra. Así que no maldigas tu horno. Pregúntale a Dios qué necesita ser quemado dentro de ti. Muchos oran por liberación, pero pocos oran por purificación. Sin embargo, el fuego del horno es el mismo que consume el pecado y revela la fidelidad. Los 3 hebreos no salieron de allí como habían entrado. Salieron con un testimonio que impactó a una nación. Salieron con la ropa intacta, pero con el ánimo más fuerte. Y eso es lo que hace el fuego espiritual. Quema los vínculos, no la fe. Consume lo carnal, pero conserva lo eterno. Así que cuando sientas que el calor de las pruebas aumenta, recuerda, Dios no ha perdido el control. Él está obrando algo profundo, moldeando tu carácter, afinando tu sensibilidad espiritual. Y lo que saldrá del otro lado es alguien más parecido a Cristo. No pidas simplemente salir del horno, pide salir transformado. Porque en el reino de Dios, el fuego no es señal de abandono, sino de un trabajo en progreso. Y el alfarero solo calienta la arcilla que quiere utilizar. Lo que ocurrió después de que los 3 jóvenes fueron liberados del horno fue más que un giro de la trama. Fue un cambio en el corazón de una nación. Nabucodonosor, el rey más poderoso de la época, presenció algo que ni sus magos ni sus dioses pudieron explicar. Vio a hombres salir ilesos de un incendio que mataba a cualquiera que se acercara. Pero más que eso, vio la presencia de un cuarto hombre dentro. Alguien a quien él mismo describió como alguien que tenía la apariencia de un hijo de los dioses. Este milagro no fue solo para los hebreos. Era para mostrar al mundo quién es el verdadero Dios. La fe de aquellos 3 siervos fue como una flecha bien dirigida al orgullo del imperio babilónico. El rey, que antes exigía la adoración de la imagen de oro, ahora se postra ante el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y declara: no hay otro Dios que pueda librar como este. Vean el poder del testimonio. 3 jóvenes que no buscaron la gloria personal terminaron siendo instrumentos de una revelación nacional. Cuando una vida es fiel a Dios en medio del horno, se convierte en un faro para los que están en tinieblas. El impacto de la liberación trascendió los muros del palacio, resonó en el pueblo, influyó en el decreto real y cambió la narrativa espiritual de aquella época. El rey no solo reconoció al Dios de los hebreos, sino que ordenó que nadie hablara contra él. Esto es lo que sucede cuando la fidelidad encuentra el favor de Dios. Lo imposible se hace público, y cada lágrima derramada en secreto se convierte en semilla de testimonio ante las multitudes. Quizás hoy estás siendo observado por alguien que no cree, pero cuando el milagro ocurra, y ocurrirá, esa misma persona tendrá que confesar que hay algo diferente en su vida. Nunca subestimes el impacto de tu obediencia silenciosa. Puede que el mundo no entienda tu adoración, tu oración o tu renuncia, pero entenderá tu liberación. Porque cuando Dios actúa, incluso los incrédulos reconocen, el dedo del Señor estaba allí, en el calor de aquel horno ardiente, donde la lógica decía que la muerte era segura. Apareció una presencia inexplicable, un cuarto hombre, diferente, sobrenatural, que caminaba junto a los 3 jóvenes. Nabucodonosor, hombre acostumbrado a juzgar las apariencias y a ejercer autoridad, se asombró al verlo y dijo: el cuarto es semejante a un hijo de los dioses. En la teología cristiana,
Muchos identifican esta figura como una teofanía, una aparición del mismo Cristo antes de su encarnación en Belén. Mirad qué bonito es, antes de la cruz, antes de los milagros registrados en los evangelios, incluso antes del pesebre. Jesús ya caminaba con los suyos en la aflicción. No se presentó para sacar a los tres del horno antes de tiempo, entró con ellos. Esto lo cambia todo. El cuarto hombre representa no solo la liberación, sino la comunión en el sufrimiento. Él no observa desde lejos, él entra, está presente cuando el fuego consume todo excepto la fe. Lo que allí ocurrió no fue casualidad, ni suerte, ni casualidad. Fue el resultado directo de la fidelidad inquebrantable de esos tres jóvenes y su obediencia radical a un Dios que no comparte su gloria con nadie. Sabían que podían morir quemados. Sin embargo, respondieron al rey con un discernimiento poco común hoy en día. Si nuestro Dios quiere, puede librarnos, pero si no, no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Eso, amigo mío, es fe con propósito. Es confiar incluso cuando el cielo parece silencioso. Su lealtad no era condicional. Y Dios, viendo esto, intervino de una manera que resuena todavía hoy como advertencia. Nadie que le honra queda en el vacío. La liberación no vino antes del horno, vino dentro de él. Porque lo que cuenta para Dios no es solo el grito en los momentos de desesperación, sino la obediencia silenciosa cuando todo a nuestro alrededor nos invita a la desobediencia. Esta historia nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, cuando es la última oportunidad de retirarse, permanecer fiel sigue siendo el camino hacia la paz. Ahora presten mucha atención, porque aquí yace una de las revelaciones más profundas y poderosas de toda esta narración. El rey Nabucodonosor vio a 4 hombres caminando libremente en medio del fuego, y declaró que el cuarto tenía la apariencia de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Pero para nosotros que leemos con discernimiento espiritual, está claro, este no era solo un ángel. Era Cristo mismo, preencarnado, caminando con sus siervos fieles en su momento de mayor aflicción. Esto no es solo un símbolo, es un grito divino de advertencia para todos nosotros. Jesús no solo aparece cuando todo está en calma. Él entra en los hornos de la vida, nos redirige, nos cubre con su presencia y transforma el terror en testimonio. El cuarto hombre es una manifestación del cuidado eterno de Dios, que responde a la fidelidad con presencia real. Él no nos libra del horno, sino que camina con nosotros dentro de él, porque allí, en el silencio del fuego, nos revela que el vacío de la vida sin fe es mucho más peligroso que el calor de las pruebas. ¿Quién habría pensado que este rey arrogante, que se creía el Dios en la tierra, se enfrentaría tan directamente al Dios verdadero? Bueno, mi amigo Nabucodonosor fue testigo de algo que revolucionó su vida. Vio lo imposible suceder ante sus ojos y allí su alma se estremeció. El fuego que debía consumir sirvió para revelar. El silencio de Dios se convirtió en respuesta. El propósito oculto finalmente fue revelado. No se trataba solo de los 3 jóvenes, sino de una nación entera que necesitaba ser sacada del engaño. El rey declaró delante de todos: no hay otro Dios que pueda librar como este. Daniel 3:29. Fue el comienzo de un arrepentimiento que traería transformación, no inmediata sino progresiva, como suele suceder entre nosotros. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. El horno era un espejo del alma de aquel hombre, y se enfrentó a su propia desobediencia, orgullo y vacío. Y allí comenzó su redirección. Hasta ahora hemos visto cómo la fidelidad de Dios se revela en los momentos más extremos. Pero ahora, presten atención. El cuarto
Hombre en el horno no fue solo una liberación temporal, fue una revelación eterna. Él no apareció solo para apagar el incendio. Apareció para mostrar que incluso cuando todo parece perdido, Dios camina con nosotros. Incluso cuando el silencio parece cruel, incluso cuando el vacío grita, incluso cuando el arrepentimiento pesa mucho, Él todavía está allí, firme, leal. Esta misteriosa figura en el horno representa algo mucho más profundo, la promesa de que Dios nunca abandona a quienes permanecen firmes en su propósito, incluso cuando enfrentan la desobediencia de otros o las consecuencias del caos. Aquí estaba el símbolo viviente del discernimiento de Dios. Él sabe el momento correcto, la medida exacta y que siempre nos da una última oportunidad. No se trataba solo de salvación física, se trataba de salvación del alma, testimonio para generaciones, paz en medio de la guerra. Ahora que has escuchado todo esto, dime honestamente, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras dentro de un horno de fuego, como si el silencio de Dios fuera el peso más grande que llevas? Tal vez estés en el momento más oscuro de tu vida y no te has dado cuenta de que esta es la última oportunidad de redirigirte antes de que sea demasiado tarde. La alerta ha sido dada. El vacío que te consume no es el final. Es el comienzo de un nuevo propósito si eliges el arrepentimiento y escuchas la voz del Espíritu que aún susurra. Comparte aquí en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje te tocó más el corazón? ¿Cuál de estas revelaciones le hizo repensar su camino de fe, su obediencia, su discernimiento espiritual? Quiero leer tu historia. Tu experiencia puede consolar a otras almas que también están pasando por el fuego. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campana y no te pierdas más contenido como este, que abre tus ojos espirituales y reaviva tu esperanza. Y prepárate. En el próximo video te revelaremos por qué algunos milagros solo ocurren cuando todo parece perdido. Me detendré aquí. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón. Soy Valentino y nos vemos en el próximo video.